Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Qué bonito hoy, qué día el de hoy, qué día largo, extenso, pero dichoso, qué alegría. Hoy he estado paseando por la Escuela Nuevo Sol, he estado en misión recibiendo seres aquí en el proceso. Y bueno, llegamos a esta hora de la noche y dije, el vivo de hoy no se puede postergar. Estoy tan feliz de poder crear este espacio donde nos podamos compartir, donde nos podamos escuchar. Quiero contarles que voy a estar atenta ahí, leyéndolos y recibiéndolos en todo este vivo, en lo que dure. Darle la bienvenida a todas las almas que se están sumando. Quiero decirles que estoy expandida de amor, del crecimiento exponencial y precioso que está teniendo esta comunidad, que está teniendo este espacio. La realidad es que ponerme al servicio y compartir todas mis canalizaciones y saber que del otro lado hay seres ahí expectantes y recibiendo y permitiéndose transformarse y sanar con esos mensajes que soy enviada a entregar, me expande el alma. Así que antes de empezar este vivo quería agradecer, dar la bienvenida a la cantidad de seres que en este tiempo, en estas semanas, en estos días, mejor dicho, se han sumado, que han sido más de 600. Es una belleza ver cómo este mensaje a una velocidad preciosa se va expandiendo. También muy feliz de compartirles que este sábado voy a estar en Villa Allende en un espacio de sanación energética cuántica con temática abierta, donde todo podrá ser visto y honrado desde la constelación canalizada, y que solo quedan 3 lugares, al menos hasta hace un ratito. Así que también celebrar que sean tantas las almas que resuenan con este llamado precioso de hacer algo bonito con todo lo que nos habita. Contarles que voy a estar el 17 aquí en Almafuerte. También quedan algunos lugares, así que todo el que sienta de aquí de la zona, voy a estar compartiendo un encuentro. Y contarles también que el 20 de octubre voy a estar haciendo un encuentro de sanación energética cuántica, pero de manera online, con la temática de la abundancia. Así que todo aquel que tenga el deseo de limpiar su vida para entrar en resonancia con esta frecuencia tan preciosa y poderosa de la abundancia, tendrá la posibilidad de hacerlo desde cualquier parte del mundo, porque quiero contarles que al ser de manera online tiene acceso todo aquel que lo desee desde cualquier punto del mundo. Así que abro esta invitación para que el 20 de octubre el que sienta ser parte de este espacio de sanación hermoso, resonando y entrando en frecuencia con la abundancia, va a ser un placer para mi alma. Hola Juan, bienvenido. Bueno, contarles que cada uno de estos miércoles que nos encontramos y que nos reunimos en este espacio están titulados Tu Sanación Sana. ¿Y qué quiere decir? Que todos los seres que a lo largo de todos estos años, han sido más de 8.000 almas las que he ido tocando a lo largo de todo este proceso, que sienta que está dispuesto y con ganas de compartir su proceso, entendiendo que la sanación que nos permitimos ejercer sobre la propia vida genera un impacto precioso en quienes nos rodean, cuando entendemos que toda la sanación que nos permitimos hacer para con nosotros está generando un impacto en este planeta, porque somos la Tierra, porque esa frecuencia con la que elegimos vivir también está siendo una manifestación de la frecuencia con la que elegimos compartirnos con todo lo que nos rodea. Entonces Tu Sanación Sana tiene el propósito de que sea un espacio vivo, que sea un espacio real, que sea un espacio donde nos podamos compartir en cómo llegaron a mi encuentro y qué proceso personal en conciencia han podido hacer.
Muchas veces se me suele venir el rostro o el nombre de alguno de los seres que han pasado durante todos estos años y suelo recibir una temática, y en este caso voy a compartir este vivo con un ser que he tenido la buena fortuna de recibirla ya hace un tiempo importante atrás, pero que lo más bonito ha sido recibir también a muchos seres de su entorno, porque siempre comparto que la transformación que nos permitimos hacer cuando es honesta y cuando es visible, entendemos que la espiritualidad no se predica, se vive, y que el tan solo hecho de estar en resonancia verdadera con ese proceso que elegimos hacer con nosotros mismos, empezamos a generar un impacto. Y he tenido la buena fortuna de recibir a su hija, de recibir a su madre, de recibir a su hermano y de recibir a amigos y muchos seres de su entorno que a partir de su transformación se sintieron inspirados en acercarse. Quiero contarles que tengo la buena fortuna de recibir clanes completos, familias completas, de que es tan bonito el cambio que se va ejerciendo en la vida de uno, que realmente a partir de la propia transformación es que tocamos otros corazones y que cada vez más esta red y esta comunidad va creciendo y va en expansión. Y André Dalmazo llegó a mi encuentro, como les compartí ya hace un tiempo, y uno de sus procesos más hermosos tienen que ver con la temática que vamos a compartir hoy. ¿Qué significa cuando decimos apenas puedo ser mamá? Y lo voy a orientar y lo voy a direccionar en realidad a esta conciencia de lo que significa reconocer la importancia de que cada uno ocupe su lugar cuando se trata de los hijos, ¿no? Si tenemos hijos, tenemos que comprender que todo intento de querer ser madre y padre al mismo tiempo genera sufrimiento, porque genera un vacío, porque genera un bloqueo, y porque en ese vacío y en ese bloqueo es cuando justamente vamos a empezar a pedirle a nuestros hijos que pongan el cuerpo y que lo hagan por nosotros. Entonces, cuando comprendemos que para poder llegar a la instancia y a la conciencia, aún si somos madres solteras, aún si nos vemos criando a nuestros hijos solas, es súper importante entender que dar espacio en el corazón a ese ser que se puso al servicio de la vida, y que algo mucho más profundo, el alma de nuestros hijos, desde un lugar de pacto divino y álmico, han elegido a ese hombre y esa mujer, han elegido a ese papá y esa mamá, porque comparten aprendizaje, evolución, crecimiento, expansión, procesos, ¿no? Y que cuando nos hacemos conscientes que en el intento de anular el lugar que cada uno tiene que ocupar ante la presencia de los hijos, generamos un bloqueo. Es muy precioso saber que toda la energía de la madre representa el ser y que toda la energía del padre representa el hacer. Entonces, cuando comprendemos que nuestro hemisferio izquierdo tiene que ver con nuestra energía femenina y con todo nuestro linaje materno, y que nuestro lado derecho representa a nuestro papá y todo nuestro linaje paterno, nuestra integración y nuestra presencia y nuestra verdadera conexión desde la unidad que somos conlleva encontrar en el proceso interno la posibilidad de poder reconocer la importancia de ese hombre y de esa mujer en nuestro proceso evolutivo. Y solo una madre puede habilitar a sus hijos a ir al padre cuando ha podido tomar el suyo. Yo no puedo habilitar a mis hijos a que tomen, a que reconozcan o que abracen desde el corazón a su papá, lo hayan conocido o no, o les den un lugar en el corazón, si yo en primer lugar como madre estoy todavía ligada a heridas con mi padre. O sea, honrar a nuestro papá abre la puerta a que podamos a nuestros hijos, si los tenemos, habilitarlos a ir al padre. Cuando nosotros también estamos en una idealización con nuestro padre,
y miramos a nuestro padre desde un lugar inalcanzable, también generamos un bloqueo, porque ningún hombre va a estar a la altura de lo que mi padre fue. Entonces puedo inconscientemente todo el tiempo, como todavía estoy en esa niña herida, que sigue esperando que su papá le siga dando, no puedo ver a ese hombre que el alma de mis hijos ha elegido como padre, como válido. Porque en vez de mirarlo desde la conciencia de par, hay una parte de mí que sigue buscando en el inconsciente a mi padre en ese hombre, ¿no? Entonces ahí se genera un desorden total y muchos vínculos se destruyen a partir de estos desórdenes. Quería compartirles que cuando nos damos el permiso como mujeres de reconocer que apenas podemos ser mamá, o como hombres reconocer que apenas podemos ser papá, es empezar a poder profundizar en la conciencia de que nuestros hijos, si los tenemos, han elegido nacer en el sistema familiar perfecto, al igual que nosotros, que responde de manera muy preciosa y muy directa al plan álmico que tenemos que transitar. Lo primero que nos viene muchas veces es o la sensación de que somos mejor, soy mejor que ese padre o soy mejor que esa madre. Y ante la necesidad de ser mejor que el otro, lo que estamos perdiendo es la paridad. Es decir, dejamos de vernos a la par y comenzamos a irnos a un lugar de superioridad que separe el corazón de esos padres ante la presencia de ese hijo que los está mirando. Cuando también proyectamos todas nuestras heridas, ¿no? y proyectamos todos nuestros conflictos con nuestra pareja o con nuestra expareja o con ese hombre que se puso al servicio para traer ese hijo, esa hija o esos hijos a la tierra, cuando proyectamos nuestras heridas y empezamos a cargar a nuestros hijos de nuestro dolor, también los estamos separando del corazón de ese papá o de esa mamá, lo cual va a generar un bloqueo absoluto en el flujo natural de la vida en ese hijo. Entonces, la invitación que este vivo hoy nos trae es comprender que cuando nos habilitamos a renunciar a la necesidad de ser mejor que el otro, cuando renunciamos a la necesidad de ocupar lugares y roles que no nos corresponden, cuando nos habilitamos en conciencia a renunciar a la necesidad de ser para ese hijo lo único que tiene y negamos la importancia de que ese hombre y esa mujer han sido esenciales para su nacimiento, lo que vamos a comenzar a pedirle a ese hijo o a esa hija es que pongan el cuerpo en honor a la resistencia que tenemos a hacernos cargo de nuestras heridas. La invitación que te trae este vivo de hoy es comprender que el habilitarte al simple hecho de ser mamá va a ser acompañar, o de ser papá, va a ser acompañar a ese hijo en el proceso que a vos te une con su alma. Y no estar en la necesidad de evitarle el sufrimiento, de taparle el sufrimiento, de que no sienta la ausencia, de que no sienta el abandono, de que no sienta la herida. Porque en la necesidad de tapar lo que ese hijo o esa hija necesita experimentar, le estamos quitando la fuerza. Y es muy fuerte esto porque también podemos hacer consciente que podemos quitarle la fuerza a un hijo a partir del dar excesivo. Saben que dar demasiado es tan peligroso como no dar, porque cuando estoy en un dar excesivo, lo que le estoy dando a ese hijo es a partir de la herida y de la carencia, es decir, desde lo que no recibí o desde lo que no tuve. Entonces no se lo estoy dando desde el adulto y la adulta que soy, se lo estoy dando desde mis propias carencias. Por lo tanto, o ese hijo no puede tomar todo lo que le estamos dando y generalmente o se va lejos, o se va afuera, o nos deja de hablar, o toma distancia. Es muy natural que esos movimientos se generen porque lo que justamente está pidiendo el vínculo es que equilibremos estas energías, ¿no? Y cuando evitamos darle a nuestros hijos, en la falsa creencia de que no sabemos hacerlo, de que no podemos, de que no somos capaces, nos estamos evitando de la posibilidad
de dar y hacerlo diferente de lo que nuestros ancestros pudieron. Recuerden que al momento de ponernos al frente de nuestros hijos no se trata de ser mejor que nuestros padres. Se trata de hacerlo diferente de lo que ellos pudieron. Y hacerlo diferente de lo que nuestros padres pudieron implica estar en un estado de humildad ante la presencia de nuestros padres y de profundo perdón. Si yo internamente no me voy a la profundidad de que yo elegí a mis padres para venir a vivir esta experiencia humana y los elegí porque ambos eran los espejos perfectos que mi vida necesitaba para verme y para integrarme en mi totalidad. Aún cuando lo que nos toca ver duele demasiado, ¿no? Pero sana. Esto de entender que mirarnos en el reflejo de nuestros padres y reconocer que eso que nos irrita, nos enoja, que eso que hasta decimos no voy a hacer como, muchas veces lo terminamos reafirmando y terminamos siendo lo mismo o peor ante la resistencia que tenemos a darle espacio al aprendizaje que viene de la mano del dolor, que esa experiencia, que esa situación o que la presencia de ese padre o de esa madre nos trae. Cuando nos permitimos adentrarnos en nuestras heridas, mirar nuestras carencias y ponerle luz a eso, es cuando recién comenzamos a poder mirar a nuestros hijos, ya no desde los niños y niñas heridas, sino desde la conciencia adulta, donde yo comprendo que a ese hijo puedo empezar a entregarle una información distinta a partir de la transformación que me permitía hacer con la experiencia que me unió a mis padres. Entonces, comprender la importancia vital de habilitar a los hijos a ir a su papá. La importancia de comprender que hoy renuncio a la necesidad de que ese padre sea lo que yo espero que sea, a habilitarme a renunciar al juicio que me lleva muchas veces a creerme mejor que ese padre, porque no lo va a atender como yo, porque no lo va a cuidar como yo, porque no le va a dar lo que yo le doy. Por supuesto que no, porque justamente para eso el espíritu de ese hijo ha elegido a ese hombre y a esa mujer para integrarse y para reconocerse. La importancia de no hablar a los hijos mal de los padres, mal de la madre, porque cuando estamos comunicando a nuestros hijos desde nuestras heridas, no solamente les estamos quebrando el espíritu, tan simple porque nuestro hijo es un 50% nuestro y un 50% de su papá, y que cuando hablamos a un hijo mal de un padre o de una madre, lo que estamos hiriendo es ese 50% en nuestro hijo. Por eso es tan importante hacer esta labor consciente. Principalmente André, que es quien me va a acompañar hoy, hizo una labor extraordinaria en esto, por eso quisiera que ella pueda ponerle voz a su proceso. Pero muchas veces cuando hemos tenido que ser madres, que nos hemos tenido que sacudir y hemos tenido que hacerle frente a la maternidad y a la crianza, muchas veces solas, también nos hemos tenido que llevar a la conciencia y a la reflexión profunda qué parte de mí me hizo creer que no necesitaba, qué parte de mí me hizo creer que podía sola, qué parte de mí me hizo entrar en tanta autoexigencia al punto de creer que no era merecedora de caminar la maternidad de manera liviana. O muchas veces en la experiencia necesitamos transitar ese proceso porque el espíritu de un hijo necesita integrar o el abandono o la falta de amor propio, aspectos que todas las experiencias nos traen en nuestro proceso evolutivo. Y que si nosotras, como mamás en este caso, no dimensionamos esa profundidad y ese proceso que cada uno de nuestros hijos también está haciendo ante el hecho de haber elegido los padres que eligieron para transitar esta experiencia humana, les vamos a quitar la posibilidad de que puedan hacer su proceso evolutivo. A mí me ha tocado en este camino muchas veces acompañar a seres a devolverles el dolor de la mamá, por ejemplo, porque han entrado en fidelidades tan profundas con su madre, ya sea porque un hijo se puso en justiciero, porque un hijo se puso en la falsa creencia de que podía cuidar de su mamá, defender a su mamá,
atender a su mamá, y se genera un desorden energético donde se genera una fidelidad tal, donde ese hijo podemos ser nosotros con nuestra madre, o puede ser un hijo con nosotros. Cuando un hijo no puede avanzar en su vida, cuando un hijo no puede ir hacia su propósito, cuando un hijo se siente muy perdido, cuando un hijo no puede encontrar su propósito personal y consciente de vida, es muchas veces porque la herida con el padre es muy profunda. Recuerden que el papá es el que siembra la semilla en el útero para que la mamá sea la que la gesta, y luego le da presencia como canal y como puente a ese ser en esta existencia. Entonces, cuando entendemos que el pulso de vida inicial proviene del padre y que es un acto sumamente desinteresado porque es el que siembra y el que espera la conexión con ese ser pasados 9 meses, miren el nivel de entrega, ¿no? Y cuán fuerte el hombre en un lugar de supervivencia se ha tenido que poner también. Entonces, lo maravilloso de esto es poder comprender que el hombre en la presencia de la vida es súper importante, es súper necesario, y que habilitarnos a reparar toda herida con nuestro padre o toda herida con los hombres para poder habilitar a nuestros hijos a ir al padre si los tenemos, es fundamental para que veamos a hijos brillar y expandirse en la vida, ¿no? Yo he tenido experiencias preciosas al respecto porque tengo la buena fortuna de poder crear el escenario perfecto para hacer estos procesos, y ha sido muy desafiante el hecho de entregar, porque es una entrega, es casi ceremonial, ¿no? De los 0 a los 7, la mamá tiende como a abrazar y a tener a ese hijo o esa hija bajo el ala, y luego de los 7 a los 14, esto es un dato hermoso, ese hijo necesita o esa hija necesita tomar la fuerza de su papá. Y si la fuerza de ese papá no está presente, porque a veces hay papás que ni siquiera pueden con su propia vida, como hay mamás que ni siquiera pueden con su propia vida, y que en este no poder ni siquiera con uno, a veces no podemos maternar y paternar a nuestros hijos, y en ese proceso no hay juicio. Hay amor compasivo y cada uno recibe el llamado. A veces me ha sucedido que han llegado a mi consulta padres con un niño y me ha tocado decirles: el niño está siendo el medio hábil para que ustedes como papás hagan el proceso personal que tienen que hacer, porque los hijos son portadores de muchas de las dolencias de sus padres. Los hijos, a través de síntomas, van a estar mostrando muchos de los desórdenes que a veces ese papá o esa mamá tienen dentro, y que como no pueden terminar de hacerse cargo en conciencia y en adultez de esos procesos, los hijos como siguientes toman estos desórdenes y los manifiestan a través de síntomas, no solo físicos y biológicos, sino también de comportamiento, ¿no? El entender de que toda implicancia, todo lo que tu hijo te esté mostrando, aun si es un síntoma repetitivo, o si son cuestiones de ansiedad o de hiperactividad o de falta de foco o esta cuestión de la atención, ¿no? Que lo vemos tan común, que tiene más que ver con niños de la nueva era que necesitan un estímulo y una información diferente de la que hoy el sistema está repitiendo desde hace miles y miles de años de manera automática, y los niños de la nueva era piden una nueva forma, pero también muchas veces hay muchos desórdenes que los hijos traen a la luz y que nos invitan a mirarnos a nosotros como papás. Es real que a veces nos toca estar al frente de hijos como mujeres solas, pero tener la conciencia de que estar sola frente a la maternidad no quiere decir ni significa que yo soy madre y padre, significa que yo soy madre y que apenas puedo ser mamá, y que renuncio a toda necesidad de ocupar roles que no me corresponden o de interferir en el proceso evolutivo de ese hijo o de esa hija a partir de la percepción que yo he tenido acerca de ese hombre. Cuando podemos reconocer a ese hombre que nuestros hijos han elegido como padre
desde un plano espiritual, cuando podemos honrar y darles ese lugar libre de juicio, es porque hemos podido integrar en el corazón a ese hombre que estuvo al servicio de nuestra existencia. Porque en caso contrario, voy a estar juzgando a ese hombre que mis hijos han elegido como padre, voy a estar juzgándolo como padre. Y tengo que saber que yo a ese hombre como padre no lo conozco, porque no es mi padre. En última instancia fue mi pareja o es el padre de mis hijos. Esto es muy fuerte cuando uno lo trae al consciente, ¿no? Cuando uno comprende cuántas proyecciones podemos hacer a partir de las heridas que no nos hemos permitido iluminar en nosotros. O hasta inclusive quiero compartirles que cuando no hemos podido terminar de procesar o de digerir relaciones heridas con los padres de nuestros hijos, podemos pedirle a nuestros hijos que se pongan a la par nuestro como pareja. Podemos pedirle en muy buena conciencia y desde un lugar inconsciente, obviamente, a ese hijo o a esa hija que sostengan esa soledad que yo viví de alguna manera con ese hombre, ese abandono que percibí si quedé embarazada y ese hombre se fue, esa soledad de la cual me tengo que hacer cargo, que tal vez duele demasiado, entonces podemos estar nosotros ocupando ese rol al lado de una madre, podemos estar sosteniendo el lugar de una pareja, de nuestro papá, por ejemplo, podemos estar sosteniendo el lugar de nuestra mamá, por ejemplo, al lado de nuestro padre, porque todas esas heridas que no se han permitido procesar como adultos, podemos nosotros inconscientemente en un amor ciego e infantil, como hablaba Bert Hellinger, entrar en estos lazos de fidelidad y de implicancia que empiezan a ser grandes bloqueadores en nuestra propia fluidez frente a la vida. Es súper importante comprender que la historia de amor o desamor que nuestra madre o nuestro padre hayan tenido entre sí les pertenece y que tenemos el permiso de poder transitar una relación de amor distinta y que darnos el regalo de abrazar esa profundidad y de abrazar esa verdad nos abre al regalo maravilloso de invitar a nuestros hijos a tener una percepción totalmente diferente. También quería compartirles que podemos estar pidiéndole a nuestros hijos que estén sosteniendo estos desórdenes. Y es súper importante poder mirar a un hijo y poder decirle desde lo profundo de nuestro corazón: lamento haberme creído mejor que tu papá, lamento haberme creído mejor que tu mamá. Hoy te habilito desde el corazón a que puedas tomar la vida que vino de ese padre, que vino de esa madre, estén presentes o no, estén vivos o no, lo hayan conocido o no. Porque tomar en el corazón a ese servidor de la vida, tomar en el corazón y honrar desde el corazón lo esencial. Cuando digo lo esencial no es la experiencia que nos contamos de ese padre. No es la experiencia que nos contamos de lo que ese hombre fue con nuestros hijos. Es lo esencial, y lo esencial es la vida. Cuando yo no puedo dar este movimiento desde el corazón, porque desde el juicio todavía estoy herida, porque desde el juicio todavía siento que no es correcto, que hay una víctima y un victimario, cuando ese círculo vicioso todavía está activo. Y me pasó en una sesión muy hermosa acompañar a un ser a poder integrar la conciencia de que solo puede abrirse la puerta del perdón frente a la propia vida y a quien tengamos que perdonar, que al fin y al cabo nos damos cuenta que son pactos álmicos de evolución y que no hay culpables, que todos estamos en permanente aprendizaje, y quien esté libre de aprendizaje y de procesos, que tire la primera piedra, ¿no? El hacernos conscientes que no hay nadie en la faz de la tierra que no esté haciendo su proceso evolutivo, aún el que está al servicio de un montón de seres en su transformación y en su recordarse. Todos estamos transitando procesos de evolución
Y el estar en esa humildad es lo que nos va a permitir sentir que desde el corazón podemos abrir estas cadenas de repetición que venimos arrastrando generación tras generación. Honrar y dar un espacio en el corazón a tu padre, a tu madre, o si sos madre, al padre de tus hijos, para que puedas ocupar tu lugar y puedas habilitar a tus hijos a tomar la fuerza de vida que viene de ese papá, implica en primera medida habilitarnos a dejar de ser víctimas para que ya no haya victimarios, y para habilitarnos a que deje de haber víctimas necesitamos asumir la responsabilidad consciente de la propia vida. Necesitamos empezar a tomar nuestra adultez. ¿Queremos realmente niños plenos y felices? ¿Queremos una tierra de seres conectados hacia adelante? Hagamos desde ahora lo que tenemos que hacer y nos conectemos como seres adultos que somos, para que todos los seres que nos están mirando, para todos esos hijos que están ahí haciéndose conscientes de nuestro caminar, puedan sentir que caminan livianos sin tener que estar sosteniendo lo que no les pertenece. Porque nos hemos permitido abrir el corazón y entrar a una conciencia superior. Esa conciencia superior y de integración significa que también te estás reconociendo como un ser espiritual viviendo esta experiencia humana, y estás comprendiendo que ningún vínculo en la tierra sucede porque sí. Que todos los vínculos en este planeta tienen un sentido y un propósito mayor. Hay un para qué que me lleva a encontrarme con el otro. Hay un para qué que hace que ese hijo haya elegido a ese padre y esa madre, abandónico, violento, abusador, lo que sea que me una. Pero entender que hay un propósito mayor que a mí me está uniendo al espíritu del otro. Y que todo intento de entrar en el juicio y comenzar a mirar desde la culpabilidad nuestras experiencias o lo que nos rodea, nos está separando de la solución, nos está separando de la liberación. Al contrario, nos volvemos mucho más esclavos de nuestra experiencia, generamos y perpetuamos completamente ese sufrimiento en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Entonces, darte el permiso de honrar a tu padre te va a permitir ejercer como hombre tu paternidad desde la adultez. En caso contrario, vas a estar como un niño herido, queriendo ser mejor que tu padre, mejor que lo que recibiste, y vas a terminar dando lo mismo o peor, o tus hijos no van a poder tomar nada de lo que les has dado, simplemente porque solo podemos hacerlo diferente cuando podemos desde el corazón dar espacio a ese ser que en un acto de amor o no, tal vez simplemente de sexo, me dio la vida. Algo muy importante también es comprender que para poder habilitar a mis hijos a ir a su padre y ocuparme tan solo de ser mamá, tengo que haber honrado y reconocido en el corazón a ese hombre que estuvo al servicio de mi existencia, y habilitarme a cortar todas las cadenas de demanda, de carencia, de lo que yo esperaba que el otro sea, para comprender que el otro hizo lo que pudo con lo que simplemente tenía, y que claramente no puede darme lo que no tiene y lo que no lo habita. Entonces, cuando comprendo y mi visión ante mi historia se vuelve mucho más abarcativa y consciente, puedo entonces empezar a mirar lo que me rodea y a decir si la vida de mi hijo, si la vida de mi hija eligió a ese papá, aunque no sea lo que yo elijo hoy, porque puede que hoy yo ya no esté con el padre de mi hija o con el padre de mi hijo, que yo ya no lo elija como hombre, pero eso no significa que no es suficiente como padre, aún si eso que observamos que ese padre da es nada, porque a veces ni siquiera está presente. Pero nuestra labor como mamá, si hemos entendido el verdadero sentido de la vida, nuestro propósito en ese proceso es expandir el corazón de ese hijo y llevarlo a honrar lo esencial, la vida. ¿Queremos realmente ver a un hijo, a una hija brillando en lo que han venido a hacer en este mundo? Direccionen el corazón de ese hijo o de esa hija
al corazón de ese padre, lo que no significa estar de acuerdo con lo que ese padre fue, porque a veces podemos estar frente a un papá abusivo, podemos estar frente a un papá violento, podemos estar frente a un papá abandónico, lo cual no significa estar de acuerdo con lo que el otro es. Significa mostrarle a ese hijo lo esencial. Lo esencial es el verdadero sentido por el cual ese ser merece mirar con agradecimiento a ese hombre que estuvo al servicio de algo mucho más grande, y es que yo esté en esta existencia aquí y ahora. Y también es súper importante en el proceso comprender que si logramos verdaderamente mirar desde el corazón esa historia que me unió a ese hombre para que yo estuviese al servicio de la vida, si puedo honrar a ese ser, puedo habilitarme, aunque ese ser ya no esté disponible para mí ni yo para él, a poder recibir el amor en toda su fluidez, porque solo puedo abrirme a un vínculo siguiente si he podido honrar el anterior. Si no, aún estando separado del otro, todavía lo voy a seguir cargando en la falsa creencia de que no estoy más. ¿Sí? El poder comprender que somos energía antes que cuerpo, y que lo que vibra a nivel energético, lo que vibra en nuestro corazón, es lo que le da sentido a nuestra existencia. Si yo no dimensiono esa profundidad, también es muy importante comprender que si entro en un nuevo vínculo y ese vínculo tiene hijos, yo no soy padre ni soy madre de los hijos de mi pareja. Movimiento fundamental. El hecho de comprender que yo no puedo hacer de los hijos de mi pareja mis hijos, porque esos hijos probablemente tienen madre, o esos hijos probablemente tienen padre. Si soy hombre y me uní a una mujer que tiene hijos, apenas puedo ser la pareja de esa mujer. Y esto es muy importante, porque si no vamos a llevar ese vínculo al fracaso. Si yo de repente soy una mujer que me encuentro con un hombre que tiene hijos y yo quiero comenzar a maternar a los hijos de mi pareja, voy a llevar ese vínculo al fracaso, porque energéticamente solo voy a poder vivir un vínculo armonioso si estoy en el lugar que a mí me corresponde estar. Entonces, esto es muy importante, porque si de repente yo he ocupado el rol de madre y de padre y luego empiezo a estar en pareja, voy a empezar a pedirle a esa pareja que ocupe el rol de padre para aliviar el dolor de mis hijos. Y eso es un desorden, porque los hijos padres ya tienen, y la invitación no es suplantar a nadie, porque cuando buscamos suplantar comenzamos a excluir, y cuando comenzamos a excluir generamos un vacío, y todo árbol necesita su equilibrio. Por lo tanto, los vacíos siempre buscan llenarse. Por eso es tan importante que en el corazón de cada uno de ustedes todo tenga su lugar. Puedo disfrutar de estar en este momento aquí viva y presente gracias a la vida que recibí de ese hombre y de esa mujer, que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, y que hoy elijo dejar de estar en modo niña y víctima, reprochando, demandando y esperando que cambie el pasado, para reconocer que cada uno hizo lo que pudo con lo que tenía. Porque quiero compartir que cuando quedamos en estas heridas y nuestros padres se van de este plano, hasta inclusive podemos ordenar irnos con ellos, porque antes de permitirme sanar o hacer algo distinto con todo ese dolor, el rencor, el resentimiento y la víctima pueden más que el amor. Y podemos comenzar a dar órdenes de muerte inclusive. Yo te sigo mamá, yo te sigo papá, porque el dolor, el enojo, el rencor es mucho mayor que la apertura que tengo a permitirme vivir una existencia maravillosa en honor a la vida que recibí de ustedes. Realmente la forma más hermosa de honrar a nuestros padres es hacer con nuestra vida algo precioso. Y la forma más hermosa de contribuir a nuestros hijos en su caminar, si los tenemos, es ocuparnos de manera consciente,
presente y adulta de nuestro proceso interno. Lo hermoso es irse hacia adentro y mirar las heridas y habilitarnos a reconocer que todo eso bonito que te vas a permitir ejercer sobre vos mismo es lo que de alguna manera va a abrir la compuerta de la vida para que puedas darle a tus hijos algo mucho más equilibrado, armonioso y sano. Cuando comenzamos a dar de más a nuestros hijos o comenzamos a anular la posibilidad de entregarles, me pasó hace unos días, ¿no? Un caso donde alguien vino y me dijo, es que yo no sé abrazar a mi hijo, es que yo no sé cómo hacerlo. Entonces lo miré y le dije, entiendo que como papá nunca hayas recibido ese afecto, esa contención y esa amorosidad de tu padre. Pero si realmente querés hacer algo distinto con tu hijo, tenés que abrir el corazón, tomar tu adulto y contener. Porque esa es la función que tenemos como padres, acompañar y contener los procesos, que no significa ocupar lugares que no nos corresponden o hacer de cuenta que tenemos que ocuparlo todo y ser, vieron cuando muchas veces decimos mi mamá es todo para mí. Bueno, si tu mamá es todo para vos, has excluido a tu padre. Y eso es excluir la vida. Si tu papá es todo, has excluido a tu madre. Y excluir a tu madre es excluir tu ser. Por lo tanto, encontrar este equilibrio armonioso, aprender como mujeres a renunciar a la necesidad de comernos a nuestros hijos y de proyectar nuestras heridas en ellos, es el regalo más precioso que podemos hacerles, estar en esa conciencia permanente. Hoy celebro poder ser apenas mamá. Y más allá de que haya un montón de cosas que yo las haría de manera diferente con mis hijos, hoy aprovecho este vivo para reconocer, para honrar, para abrazar lo que ese hombre puede ser ante la presencia de ese hijo y de esa hija, con lo que tiene y con lo que puede. Renunciando a toda necesidad de querer hacerlo como ellos o mejor que ellos, entendiendo cuál es mi rol y cuál es mi lugar, qué es lo que yo tengo que entregar en el proceso. Habilítense, mujeres, a entregar a sus hijos a los padres, estén presentes o no. Habilítense a entrar en esa liviandad con la maternidad. Habilítense a hacerlo en honor a muchas de las mujeres que tal vez generacionalmente ante la presencia de la maternidad dejaron la vida, para que ya los hijos siguientes no estén ligados a la vida de nosotros desde la culpa y desde el dolor. Nos merecemos ver a nuestros hijos volar, nos merecemos ver a nuestros hijos crecer, nos merecemos ver a nuestros hijos con la fuerza que merecen tomar de esa mamá y de ese papá. Estén vivos o no, estén presentes o no, porque no significa la presencia en sí mismo, sino entender que en el corazón le hemos podido dar un lugar. Así que, dicho todo esto, quiero invitar a este ser hermoso que me va a acompañar. La verdad que agradezco porque este vivo se está sintiendo muy muy preciosa y sé que hay muchos ahí vibrando y le doy la bienvenida a André. Un placer recibirla. A ver, vamos a ver si se suma. Dame vuelta a la cámara, te lo pido por favor. ¿Cómo se da vuelta la cámara? Vas a ver que hay como dos flechitas así, una arriba de la otra, la vas a tocar y la cámara se te va a dar vuelta. Vos tranquila que yo acá te espero. Hola, no te veo. Bueno, no te preocupes, podía pasar, yo te veo divina. André, gracias porque este vivo ha sido tan poderoso y ha traído tanta información que no dudo que los seres que están del otro lado han quedado así con la cabeza abierta de par en par, meditando todo lo que han escuchado. Para mí sos
podría decirse uno de los seres que ha llegado a mi encuentro que más puede hablar de este proceso, porque fue uno de tus procesos más fuertes, porque fue un trabajo de mucha humildad y de mucho perdón y de abrir tanto tu corazón que me da mucha alegría que seas la persona que puede compartir esto de qué significa o qué significó para vos dentro de tu proceso reconocer que apenas podía ser mamá. Sí, que apenas podía conmigo. Gracias, primero que nada, gracias por todo lo que nos das, porque no es solo a mí, sino que es al mundo. Gracias con toda mi alma, verdaderamente, porque si hoy soy lo que soy, es por tu acompañamiento. La verdad Gracias que por recibirlo, porque siempre digo que uno en estos procesos viene a recordarse y a tomar su propio poder y a activar esa capacidad de autosanación tan poderosa que nos habita, pero que a veces podemos tener ese acompañamiento que facilita un proceso y podemos no recibirlo, ¿no? Porque también me ha sucedido que muchos han llegado a mi encuentro en la falsa creencia de querer realmente sanar y cuando uno tiene que, hoy me pasó que llegó alguien al encuentro individual, al proceso individual que te conoce y entonces le dije, ¿sabes una cosa? Mira, la Ande hace un tiempo me dijo, ay, Belu, cuántos encuentros he hecho de tu mano, pero siento que ahora estoy integrando y comprendiendo. Y eso es tan real, porque el proceso es ver y luego cuando uno ve, tiene que llevarlo a la vida y llevarlo a la vida es un viaje. mucho, la verdad que mucho. Yo cuando llegué a tu encuentro, bueno, fui anotándome ítems, ¿no? Pero no olvidarme Dale, nada. quiero escuchar todo. Bueno, quiero contarles que ir al encuentro con Belu es como una flor de loto. Yo lo veo así. Es estar en el barro y florecer bellísimamente. Eh, Ir a cada encuentro con Belu es no hablar. Nosotros no tenemos que hablar, porque quien habla es nuestra alma, es nuestro espíritu. Y la verdad que bueno, para ser lo que soy hoy, en uno de los encuentros con Belén, me rompí el omóplato, rompí esa estructura de lo femenino, de esa mamá superpoderosa que podía con todo Wow. y que me di cuenta bueno, de que había otras posibilidades. Belén fue acompañándome y todo su equipo, porque cuando me rompí el omóplato ahí, todos estuvieron acompañándome y después fueron unos meses en los cuales la odié a la Venus, porque la Venus me decía, toca el dolor y yo, ante todo mi conocimiento espiritual, que era puro libro y puro conocimiento, me costaba mucho pasarlo por mi cuerpo. Hasta que, bueno, hasta que uno pasa todo ese dolor por el cuerpo, uno empieza a ser consciente y empieza a ver lo que antes no podíamos ver, pero empezamos a verlo ¿Cuánto desde el corazón. cargaba tu omóplato? ¿Cuánto habías tomado el rol de mujer fuerte, todopoderosa, ¿no? Desde esa resistencia a recibir ayuda, desde no necesito, desde tengo que ser la fuerte, tengo que poder con todo, y es un acto de arrogancia también inconsciente. Sí, ¿Cuánto le habíamos pedido al cuerpo? muchísimo, muchísimo. Aparte, yo siempre decía, soy mamá y papá, soy mamá y papá, soy mamá y papá, y bueno, también me noté que hice 3 retiros y le digo a la gente que se animen, que vayan por ellos mismos, que lo más valioso y sagrado es poder ir por nosotros mismos. Cuesta un montón, sí, cuesta, pero es posible. En mi primer retiro siento que sané la arrogancia espiritual. Yo fui como que sabía todo y Belu me bajó de un ondazo así como Cupido. Más que velo, el alma, ¿viste? Porque cuando uno entiende eso, que quiero contarles a los que no han llegado nunca, que desde que soy muy pequeñita,
hay dos dones muy preciosos que me acompañan. Uno es la clarividencia y otro es la mediuminidad. Siempre cuento que la mediuminidad me pongo al servicio cuando ayudar a la elevación o a que continúe un desencarnado su proceso evolutivo como espíritu, también expande el vivo que llega a mi encuentro. Entonces, a mi encuentro no podemos venir a tener una sesión de mediuminidad porque no es la forma en la que yo elijo ponerme en servicio, sino es que en los espacios de sanación, si alguien está adherido a un ser que ya no está en este plano, yo puedo conectar con esa información y con ese plano, y puedo acompañar a que este proceso de sanación se pueda generar y que sea expansivo tanto para el que queda vivo como para el que ya no está. Y quería compartirles que la mediuminidad lo que me ha permitido es conectar con todo lo que no se ve. Entonces, cuando alguien llega, como ella compartía, comienzo a verme atravesada por un montón de información que no es solamente sistémica, que responde a implicaciones con nuestro sistema familiar, sino también con nuestro registro álmico, porque somos energía antes que cuerpo y somos seres eternos y venimos transitando un proceso evolutivo y que todo eso que no nos hemos permitido integrar a lo largo de la eternidad de la vida, en esta existencia tenemos la oportunidad de hacerlo. Y es muy fuerte y requiere mucha valentía venir a un Tal cual. espacio a integrarse y a verse a uno mismo con tanta honestidad. Muchas veces me ha sucedido escuchar, ay, sí, esta chica es separatista, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos vínculos se rompen, porque muchas circunstancias no siguen siendo igual, ay, no, fui, me moví un montón y me hizo re mal. Bueno, tengo que entender que a veces escuchar la voz del alma y escuchar el pedido del alma y escuchar eso que todo el tiempo desde el ego y la mente controlamos, negamos y anestesiamos, es un acto de valentía. Algunos llegan porque están atravesados por una enfermedad y han tocado ese fondo, pero todos en algún punto atraviesan el lodo de la propia vida, atraviesan la integración de la oscuridad de la propia vida, para habilitarse a experimentar la luz que ya es y que a todos nos habita. Pero ese proceso es un acto de valentía. Llegar a un lugar y escuchar todo lo que internamente has negado o no has querido escuchar hasta hoy, por supuesto que va a ser un gran desafío y emprendemos un proceso muy poderoso de retorno a nuestro ser, de retorno a nuestra esencia, que no estamos habilitados a vivir desde lo esencial esta experiencia humana. O sea, estamos haciendo lo que muchos de nuestros ancestros no pudieron No y pudieron. podemos estar toda la vida en ese vínculo vacío, desconectado por supervivencia, por costumbre, por estructura, y cuando nos acercamos a mirar y decir, wow, ya este vínculo no tiene que ver realmente con lo que necesito, lo estoy sosteniendo por deber y no por ser. Cuando tengo que empezar a mirar todo eso, es cuando me tengo que hacer cargo de la sanación que me pertenece. Tal cual. Y muchas veces también irnos a una amando, ¿no? Mm, Muchas veces es amar, pero decir, en vos no te haces desapego. cargo de tu proceso y hasta acá llego. Y bueno, y muchas veces es irnos amando, y aunque duela, pero Cuando el bueno, amor hacia el otro es mucho más grande que el amor que somos capaces de darnos, cuando el amor se vuelve tóxico. Pero exacto, cuando somos capaces de asentir desde el corazón que lo que el otro es no tiene que ver con lo que yo en este momento necesito y me hago cargo de esa verdad y respeto mi propio proceso evolutivo, aunque no sea el que el otro elige y decide para su vida, es un acto de amor sano porque es un amor en desapego, que no implica morir por amor, que el amor duela, que el amor sea difícil, que el amor sea tedioso, no, el amor es una bendición y vivirlo de manera sagrada es una decisión interna que implica siempre caminar de la mano con el desapego, respetando desde el corazón mi proceso y el proceso maravilloso del otro. tal cual. Así es. Y tu segundo retiro, contame.
En el segundo retiro fue cuando me rompí el omóplato, que estuvieron todos ahí al servicio, todos acompañando. Fue muy fuerte porque, bueno, ahí uno rompe la estructura como mamá, digamos, y todo lo que hablaste y lo que dijiste y de decir, no puedo con todo. Qué Y, bueno. y fueron meses de estar en la cama, de hacer natación, y fui a natación con unos adultos mayores y eso me hicieron comprender y ver lo esencial de la vida y que muchas veces nuestros abuelos también, ¿cómo decirlo? Porque me tocó con muchas abuelas, fíjate dónde me llevó el universo, Ujú. y honrarlas, y honrarlas, y me decían, André, dale, y vos podés, y era escuchar a mis abuelas. Fue muy fuerte todo el proceso. Y bueno, recién en mi tercer retiro, por eso digo de que muchas veces decimos, ay, sí, ir a un encuentro con la Belu, no tienen idea lo que es, lo mágico que es y lo maravilloso que es realmente. En mi tercer retiro fui con mi mamá y la verdad que ahí pude soltarla y a la vez tomarla, Ujú. porque muchas veces decimos soltar, pero hay que tomar mucho más de lo que hay que soltar y hay que integrar mucho más de lo que hay que soltar. Y ahí pude ver que no era su mamá, ahí pude ver que ella hizo lo que pudo. También pude ir a mi papá, tomar todo lo esencial de él, ver lo grandioso que es como papá y que hizo también lo que pudo. Y Y bueno, aclarar que en esto no está la idealización, ¿no? Porque vuelvo a repetir, hay muchos sí, hechos de dolor que no los tenemos que justificar, pero que sí claro, tenemos la oportunidad de mirarlos bajo una conciencia superior. Cuando hablamos de mirarlo bajo una conciencia superior es que estamos habilitándonos a mirarlo desde una mirada mucho más abarcativa y amplia, donde no hay juicio, sino que hay amor compasivo. En primera medida hacia mi espíritu que eligió a ese hombre o esa mujer para transitar esta experiencia humana por resonancia, conciencia y vibración, hemos elegido el lugar perfecto. Quien reniega de sus padres se niega a sí mismo. Y el habilitarnos a una visión abarcativa es mirar desde ese otro amor, ¿no? Donde, wow, puedo dimensionar la conciencia de que detrás de ese padre y esa madre hay un hombre y una mujer que también tienen una historia exacto, y que tienen una experiencia y que esa experiencia también los ha limitado en la capacidad de entregar lo que han tenido para entregar. Entonces, realmente lo único capaz de liberar el dolor es el amor. Es la tal cual, verdadera, es el verdadero pulso, ¿no? ¿Cuál es la verdadera misión que he venido a cumplir a la tierra? Recordarle a los seres la importancia, y acá lo tengo en un cartel precioso, de ser amor. La tal cual. importancia de habilitarnos a ser amor. Cuando nos Mm, permitimos vibrar en la frecuencia del amor, es porque hemos podido trascender de verdad el juicio. tal cual, así es. Y bueno, y después en el Sanas Argentina pude dimensionar que, que sola había creado una empresa que, que vendía en toda la Argentina. Yo siento de que uno muchas veces sobrevive y no vive, y Ujú. hacemos lo que podemos con lo que tenemos hasta que lo hacemos consciente. Cuando lo hacemos consciente, comenzamos a elegir y ahí nos damos cuenta de nuestra verdadera misión acá en este plano. Ahí me acuerdo de que cuando yo tomé conciencia, eh, pude ver que mi misión era construir. Ujú. Y que bueno, y que desde ese momento uno lo hace con mayor conciencia, con mayor amor. Te vamos a Eh, contar cómo te encuentran en las redes para ir a ver las cosas hermosas que haces, porque también sos quien me va a acompañar en el proceso y la materialización, seguramente, sin lugar a dudas, de mi nido y de mi hogar.
Así que contale a las personas cómo te encuentran en las redes, que me encantaría que el que resuene y lo sienta vaya a conocer lo que haces. Sí, bueno, Andrea Dalmazo, como mi nombre y apellido, Construcción y Desarrollo, así figuro en las redes. Y Bueno, bueno, siempre para adelante. Y bueno, y ahí, cuando me dijiste hace un tiempo que querías que estuviera en estos encuentros y me dijiste, solo puedo ser mamá, bueno, primero me lloré la vida porque digo, wow, uno dimensiona muchas cosas y te van cayendo muchas fichas. Y ahí pude tomar conciencia de que somos como una cebolla y ujú, que tenemos capas y capas y capas y que dentro de esa capa, que lo veo como una esfera nucleada, hay más partecitas y ujú, que podemos ser mucho más que esto. ujú. Podemos ser creadores, podemos dar vida, podemos crear una empresa, podemos crear todo lo que nosotros querramos, todo lo que pensemos y creamos con el corazón, creemos, lo vamos a crear, pero de Aún nosotros depende. cuando Y estamos en una pidiendo, frecuencia baja, ¿no? O sea, la atención de cómo estamos y de cómo nos sentimos porque estamos creando todo el tiempo. Y la invitación sí, de vivir despiertos y lúcidos es que estemos creando desde la luz, que estemos creando desde nuestra mejor versión y que no estemos creando desde nuestra limitación, que estemos creando desde nuestro aspecto expansivo, infinito e ilimitado y que no estemos creando desde el ego, desde lo limitado y pequeño. tal Esa cual. conciencia es la que uno puede luego integrar cuando se permite ver qué es lo que a uno lo habita, ¿no? Sí, El para qué de tu existencia, que es este retiro de 3 días. Les cuento que está basado en un libro que canalicé por 7 años y es un recorrido muy precioso para entender justamente eso, qué nos habita y cuando nos hacemos conscientes de quienes somos realmente, más allá de lo que nuestros ojos limitados nos dejan ver, es cuando comienza realmente la transformación a un nivel que las personas dicen son los 3 días para el resto de tu vida, sentir que uno muere y renace, sentir que uno entra de una manera y se va a otra persona. Y parece muy fuerte cuando uno lo cuenta de esta manera. De hecho, yo soy consciente que mis espacios no se pueden contar con palabras, no, que se vivencian y que ni siquiera yo soy consciente al 100% de la profundidad que en esos espacios se mueve. Solo soy portadora y soy un instrumento para que los seres que se acercan puedan expandirse y vivir desde su lugar más luminoso, ¿no? Pero bueno, el proceso es muy desafiante y es muy precioso, pero es desafiante. sí. Y es intenso, es muy profundo y uno va comprendiendo de que cada proceso lleva tiempo. Cada proceso lleva tiempo y cada alma tiene su propio tiempo, porque por ahí Ujú. eh, queremos despertar al otro, queremos darle una cachetada muchas veces para decirle, dale, vos podés. Y el otro tiene otro proceso y otro tiempo y hay que aprender a respetarlo también. Eso es muy desafiante y conlleva un proceso de humildad muy grande, ¿no? Sí, Quería compartir que dijiste que en el primer retiro lo primero que murió o te hiciste consciente fue tu arrogancia espiritual. Siempre comparto que mientras un ser más conocimiento mental tiene, más desafiante le es recibir la frecuencia que a mí me toca entregar en la tierra. A mí me sucede que las personas que por ahí no conocen nada sobre espiritualidad o no conocen ni qué es el alma y entran como en ese supuesto no vacío, son los que muchas veces más recepcionan esta frecuencia y esta conciencia. Y bueno, me impacta que lo hayas compartido porque a veces tenemos un montón de cursos, un montón de formaciones, cosas que las tenemos en la teoría, cosas que creemos que las tenemos en la vida, pero están solo en el CPU de la mente, ¿no? sí, Y trascender la teoría para bajar eso a la vida y al corazón es un proceso de integración muy profundo, muy sí. profundo.
tal cual, porque para afuera todo es muy fácil. Para afuera todo es fácil, pero para adentro hay que poner el cuerpo. Y cuando ponemos el cuerpo es cuando verdaderamente lo sanamos. Y no es fácil, pero tampoco es imposible. Ujú, absolutamente. Me encantaría compartir, con tu permiso, de que el proceso que hiciste con tus hijos fue muy precioso porque hasta abriste de tal manera el corazón que pudiste empezar hasta inclusive a entablar nuevamente diálogo con el padre de tus hijos, ¿no? Sí, Y no solo eso, llevaste el proceso de acercar a tu hija a un espacio de sanación como este, a partir de habilitarla a ir a su papá y de ayudarla a comprender que, sí, sí. que había Es una muy forma más difícil. profunda de mirar su historia. Sí, es muy difícil al principio porque como, o sea, ¿qué tenemos siempre? Enojo. Siempre primero tenemos mucho enojo por lo que pasó, por lo que no pasó, por lo dicho, por lo no dicho. Y después uno aprende, y es como todo lo que dijiste en tu introducción cuando comenzaste, y uno aprende a que el otro es otro y que bueno, y que somos un encuentro de almas. Hay que tener humildad. El día del Sanas Argentina fue justo el cumpleaños de mi hijo y bueno, y estuvimos todos juntos y fue como paz, tranquilidad, amor, simpleza. Wow. El hacerte consciente también, André, en esto que te escucho, ¿no? Solo podemos ser capaces de amar lo imperfecto. Entonces, en esto de amar lo imperfecto es entender que para la visión del mundo espiritual, lo que es perfecto en el mundo se percibe imperfecto, Mm, ¿no? En el mundo espiritual, las cosas tal y como se presentan son perfectas para un bien mayor, que es tal cual. nuestra evolución. Pero para la visión de la tierra, a veces lo que para el mundo espiritual es perfecto porque es necesario, no es lo que en el mundo físico queremos. Mm, Entonces, aprender a encontrarnos esa rendición verdadera ante los procesos, ante la historia que hemos transitado, es lo que nos abre a la posibilidad de permitirnos empezar a aprender de las cosas que nos suceden. Y el enojo, que es un veneno directo de nuestro ego, de nuestro yo pequeño, de nuestra mente, cuando entendemos que el enojo es la capa protectora que utiliza el ego y la mente para evadirse del dolor, es cuando, wow, podemos empezar a amplificar su presencia y a hacer un salto de conciencia con esto, ¿no? Cada vez que se tal cual. presente el enojo ante una situación, ante una persona, ante un hecho, entender que nos está trayendo una herida, Ujú, entender que esa persona, situación nos está trayendo una herida que está en nuestras memorias inconscientes y que la está resintiendo, ¿no? Y que darnos el permiso de evitar salir corriendo, dar el portazo y huir de la mano del enojo es más o ir fácil. al choque, a poner en el afuera lo que está en el adentro, habilitarnos a enfrentar ese estado de enojo y a entender, wow, a ver detrás del enojo, qué herida es la que estoy listo para poder ver, qué herida es la que estoy listo para poder integrar, es cuando comienza a generarse esa magia y esa luz adentro nuestro, ¿no? La realidad no se transforma porque nos dediquemos todos los días a decir palabras bonitas, frases positivas, mantras, música positiva, prender el saumerio o hacer el saludo al sol solamente o comer vegetariano. Tal Entender que cual. de verdad una transformación de frecuencia se logra cuando empezamos a reconocernos en la sombra, a abrazar esa sombra en amor y darnos el permiso de experimentar la integración de la sombra que es la manifestación real de nuestro mejor estado. Y que si no miramos lo que nos habita, no vamos a dejar de repetir el mismo conflicto, ¿no? El enojo es un bloqueador absoluto de la evolución, que no se trata de no sentirlo, se trata de Tal cual. mirarlo, pero no quedarnos instalados ahí
y Ujú, animarlos a mirar qué hay detrás para nuestro mayor bien y nuestra evolución. Así sí, que celebro tanto la trascendencia de los enojos que te mantuvieron durante tanto tiempo en la falsa creencia de ser la mujer todopoderosa que creía ser madre y padre al mismo tiempo, que sin poner esa conciencia profunda más de una vez, sin lugar a dudas le ha pedido a sus hijos más de lo que sus hijos podían dar, y que este reordenamiento que lograste en tu corazón se ve manifestado en los hijos que te están mirando. Y eso de verdad es lo que para mí merece una celebración enorme, es la razón por la que te honro. Fui testigo de mm, tu proceso, de cada uno de tus procesos, fui testigo de tus procesos, y de verdad, donde más veo la manifestación honesta de los procesos cuando pueden venir de la mano de quienes llegan a mi encuentro, familiares. sí, sí, mi Porque hermano también fue, o sea, fue mi hermana, mi hermano, mi mamá. sí, realmente, o sea, ahí es donde uno dice, estoy haciendo lo distinto y a partir de eso estoy inspirando a quienes me rodean a dar este paso. Sí, Solo gratitud. y es también ser humilde a que cada uno tiene su proceso y muchas veces irnos, tomar distancia y dejar que el otro, porque muchas veces el otro puede solo con él, con ella. Entonces así seamos mamá, papá, nuestros hermanos, nuestros hijos, es decir, bueno, me retiro un poquito para que puedas tomar tu espacio, para que puedas ir por vos. Y bueno, muchas veces, por ejemplo, mis hijos me cuentan cosas y ahora aprendí a escuchar, a callarme, a decirles, yo solo estoy para acompañarte. Wow. ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué sentís? Y bueno, y antes me los tragaba. Antes me los tragaba, antes era como que, y ahora no, ahora aprendí a escucharlos. Y bueno, y escucharme, a escucharme por sobre todas las cosas. Por eso siempre digo que ir a vos, muchos dicen es un viaje al Caribe. Hoy un chico me decía y me preguntaba, André, ¿cómo es ir a una constelación con Belén? Y le digo, bueno, yo le di un ejemplo del auto tope de gama. Le digo, ¿viste que el auto tope de gama viene con cierre automático, levantacristales y todo esos chiches? Bueno, ir a un encuentro con Belén es eso, porque no vas a hablar, pero te va a llevar, te va a conducir y te va a elevar, pero tenés que permitirlo. Ir al barro, meterse al barro y florecer depende de uno mismo, no solo de Belén, porque Belu es el canal, Belu es la persona que tenemos acá en este plano que nos puede acompañar, pero el proceso de cada uno es personal Es y de así. nosotros depende dar el paso y cambiar, porque de nosotros depende, de nuestro corazón y de nuestra alma, de decir, yo sí puedo cambiar, yo elijo cambiar y se puede. La verdad es bueno, me has emocionado, André, me has emocionado. Estoy aprendiendo a recibir también esas palabras y entender que en esas palabras eh, hay un reconocimiento también al camino, hay un reconocimiento al compromiso profundísimo que yo elijo tener con lo que hago y con lo que entrego. Mi vida está dedicada a esta misión tan preciosa, pero también quiero que se comprenda, y es que ese compromiso lo tengo conmigo misma. Ese compromiso lo tengo con mi propio proceso y con mi propia evolución, y que cuando las personas llegan a mi encuentro, no ven en mí una maestra ascendida que lo tiene todo sabido y que ya está en un lugar elevado. Hay algo muy bonito que es aprender a humanizarnos cuando nos ponemos al servicio, y en esto de humanizarnos es poder ayudar a las personas a comprender que no se trata de venir a un espacio, de ver todo lo que uno ha podido ver, sino que luego empieza el proceso de integrar lo que uno vio y de entender que eso que viste se te va a manifestar en tu vida, la circunstancia perfecta para que des el movimiento de transformación, el hacer consciente que a medida que más
transformo y conecto con mi propio proceso, más me expando para compartir a los que me rodean. Tal Entonces soy cual. una apasionada de mi propio proceso evolutivo. Amo dedicar mi vida como buena escorpiana a ir a las profundidades de las aguas turbias de la vida, a ir al lodo y desde ahí mirar lo esencial de lo que esté atravesando y como el ave fénix salir de ese suburbio y de esa oscuridad convertida en flor de loto y habiéndome transformado en algo mucho más expansivo. Y me encanta decir, este es un camino, no un fin, me encanta decir que el proceso es un viaje de ida, que cuando uno ya se quitó el velo, que es mi gran misión, ayudar a las personas a que me dejen sin trabajo y por eso me encanta quitar el velo y que empiecen a ver con cada vez mayor claridad su propia existencia para que cada vez seamos más los seres que habitamos este planeta conectados con el ser esencial que somos y aportando con nuestra existencia a la paz, a la luz y a la vida y al amor en este Al planeta. amor. Gracias infinitas por haber sido parte de este viaje tan bonito en el día de hoy. Gracias por tus palabras, gracias por la claridad con la que te permitiste compartir tu experiencia y que todo este vivo quede en el corazón de cada uno. Recuerden la importancia de compartir. Todo lo que está en mis redes está abierto para que lo compartan, para que lo expandan y sepan que mientras más nos comprometemos en ese simple movimiento de expandir algo que nos hizo bien y que nos ayudó, podemos estar ayudando un montón de otros seres en sus procesos. Somos una red, somos el cambio que esperamos ver en la Tierra, somos el cambio que deseamos ver en este planeta y nos tenemos que involucrar con ese proceso. Así que el que desee tiene ahí todas las fechas para acercarse y si no el 22 de noviembre nos veremos en el Volver a la Paz acá en Almafuerte, que va a ser una belleza, una celebración, una fiesta para emprender el proceso por todo el país. Ahí Gracias. voy a estar, ahí voy a estar, te lo ¡Qué prometo. bueno! ¡Qué alegría! Y ya Gracias. sabes, ¿no? Que la misión que te he dejado de lo que tenés que hacer, ¿no? Ay, me dejaste pensando, Andrea. Ah, te estoy haciendo señas, ¿viste? Y muchos te hemos pedido lo mismo, pero bueno, Ah, lo voy a contar. Con esto cierro. Les pido que me cuenten si les gustaría que haga un encuentro de solos y solas. Sería muy lindo un encuentro consciente de solos y solas. Te prometo que vamos a ir por eso para el año que viene. Lo voy a llevar a la acción. personas que hayan hecho el retiro. Los que hayan hecho el Ah, retiro están habilitados. te amo, te abrazo y gracias por este espacio y por compartirte, hermosa. Te amo. Gracias a vos, también te amo y gracias a todos. Que tengan un Besos. hermoso descanso y abrazo para todos. Buenas noches. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias.